Bienvenidas y bienvenidos a los cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como parte de la comunidad educativa de FPEM, Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, es para nosotros un gusto poder compartir con ustedes el presente curso. Empezamos dando indicaciones generales sobre el curso. Como ya bien sabemos, el curso tuvo un inicio el día 6 de marzo de 2021 y, si Dios lo permite, estará finalizando el 29 de mayo de 2021. El horario del curso queda de la siguiente manera. Para la sección A, con todas sus variantes, A1, A2, A3 y A4, el horario será de 8 de la mañana a 9:30 de la mañana. Mientras que para la sección H y todas sus variables, H1, H2, el horario queda de 11 de la mañana a 12:30 horas. La plataforma que estaremos utilizando para apoyar el curso es la plataforma de Classroom. También vamos a hacer mención de que las vías de comunicación oficiales para el desarrollo de nuestro curso será el canal de Telegram que se les fue compartido el día de hoy y que tiene un código para cada subsección, de manera que esa es la vía de comunicación que estaremos utilizando. En este curso no se aconseja la realización de grupos de WhatsApp por una sencilla razón, que cuando integramos un grupo de WhatsApp, nuestro número de teléfono es compartido con personas que no conocemos. De manera que por esa razón es que nosotros proponemos el canal de Telegram. Algo importante es que nosotros debemos de suscribirnos al canal de YouTube Biología y Química, que vamos a utilizar para poder compartir nuestras clases. Entonces, por favor, es importante que cada uno de nosotros nos suscribamos al canal para estar pendientes de cualquier actividad a través de dicho medio. Continuando, entonces, diremos el contenido programado de este curso. Este indicador temático se basa en todos los contenidos que se evalúan al momento de presentarse a su examen de admisión en la Universidad de San Carlos. Entonces tenemos programado la introducción a la biología, el método científico, la química de la vida, los virus y la célula, formas de organización de los seres vivos, y esos temas van a implicar un examen parcial. La fecha tentativa sería el 10 de abril de 2021. Luego, siguiendo la temática, nos correspondería hablar sobre anatomía y fisiología del cuerpo humano, vida saludable, genética, evolución, ecología, y tendríamos entonces aproximadamente el 15 de mayo nuestro segundo parcial. Quiere decir que para el 15 de mayo tendríamos entonces nuestra zona de aproximadamente 60 puntos, ya que, como podemos ver acá, el primer examen parcial tiene un valor de 30 puntos en conjunto con diferentes actividades, mientras que el siguiente bloque también tiene un valor de 30 puntos con sus respectivas actividades. Luego, para el 22 de mayo,
se perfila el examen con un valor de 40 puntos para tener entonces un total de 100 puntos en este curso. La clausura se perfila para el 29 de mayo de 2021. De parte de las autoridades organizadoras de los cursos, se nos indica que debemos de compartir con ustedes ciertos parámetros que conforman el modelo de convivencia. Como podemos tener entendido, a través de este curso vamos a compartir con personas diferentes en sus ideologías, en sus etnias, de manera que se nos aconseja tener en cuenta los siguientes parámetros. Lo primero que nos sugieren es que tenemos que ser siempre amables y cordiales, de manera que nosotros podamos conformar un entorno agradable para el desarrollo de nuestro curso, basados en el respeto hacia los demás. También se nos solicita que les indiquemos que por favor evitemos promociones o algún tipo de spam en los diferentes medios de comunicación que utilicemos para poder desarrollar el curso. También se nos hace la referencia que tenemos que tener en cuenta la privacidad de los demás, de manera que en nuestras conversaciones debemos de ser sinceros, sin nada que ocultar y tener en cuenta que la comunicación del grupo se debe de mantener en el grupo, ya que existen otras secciones con otros docentes y si usted comparte información, se puede dar el caso de que usted diga, nosotros tenemos el curso y en la próxima semana tenemos examen. Y entonces los compañeros de la otra sección pueden entrar en confusión pensando que el examen se les aplicará a ellos también. Por eso la información del curso se maneja exclusivamente para el curso. Para promover en dicho curso, para poder ganar el curso y tener derecho al diploma de participación, se debe de cumplir con lo siguiente. En primer lugar, acumular una zona de 61 puntos. Una nota de 61 puntos. No se debe de tener más de 2 ausencias durante el curso. Para tomar la asistencia del curso, se estará publicando el respectivo enlace por parte de los organizadores del curso minutos antes de la finalización de su respectiva reunión. De manera que tenemos que estar pendientes a Classroom minutos antes de que termine el curso. De manera que empezamos ahora ya con nuestro tema. Haciendo la lectura de esta reflexión. Muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que sabemos, sino hasta que nos preguntan por ello. Interesante reflexión. Y esta nos sirve como introducción a la siguiente diapositiva. El término exobiología o astrobiología es un término relativamente nuevo. Si nos preguntamos, podemos entonces tener diferentes concepciones de cada uno de ellos.
Si lanzamos la pregunta, decimos, ¿qué es la astrobiología? ¿De qué se trata la exobiología? A través de esta reunión vamos entonces a ir descubriendo las áreas que abarcan estas ciencias. De manera que vamos a ver de que la biología no se limita al estudio de la vida al planeta. La biología va más allá de las fronteras de nuestro planeta. Y entonces nos queda la pregunta, ¿cuántos de nosotros habíamos escuchado estos términos? Astrobiología, exobiología. ¿Y cuánto sabemos de dichas ramas de la biología? De manera que empezamos así, definiendo lo que es la biología. Como nosotros ya hemos estudiado en cursos previos, la palabra biología nos dice que tiene sus raíces griegas, bios, que significa vida, y por supuesto logos, que significa tratado o estudio. Pero la biología no se limita entonces a este concepto, ya que el estudio de los seres vivos es muy amplio, de manera que la biología ha tenido que apoyarse en otras ciencias, desarrollar otras áreas, otras ramas, ya que el estudio de la biología también implica el estudio de las estructuras y de los sistemas tan complejos que tiene la vida. Por ejemplo, la estructura químico-molecular de los distintos organismos. Tenemos acá, por ejemplo, una imagen representativa de la molécula de la glucosa, molécula fundamental para el desarrollo de la vida. Entonces, la biología implica un estudio desde lo más minucioso hasta lo complejo. Las características y el funcionamiento de las diferentes células y posteriormente su conformación en tejidos es también parte del estudio de la biología, y que esa conformación de tejidos basados en células, que las células se reproducen, que las células permiten un desarrollo y un crecimiento corporal, y que entonces esas características morfológicas de cada grupo celular, partiendo desde los más sencillos hasta un nivel más evolucionado, esto es parte del estudio de la biología. Como podemos observar en la presente diapositiva, veremos la estructura de una célula. Esta es una fotografía electrónica de una célula, y en el lado izquierdo tenemos un esquema representativo de esta célula. Es interesante que nosotros vayamos tomando en cuenta de que las diferentes células, los diferentes tipos de células y tejidos van a tener una morfología específica. Como anécdota, les comento, hace ya unos años tuve la oportunidad de compartir con un grupo y presentábamos esta imagen. Y en el momento de realizarles la prueba, unas personas tuvieron confusión, y cuando se les proyectó, ya que era un examen virtual también, esta imagen, una de las personas pues intentó buscar información
a través de la red y busca célula, escuche bien lo que busca, célula de pescado, ya que la persona estaba acostumbrada a los clásicos dibujos de la célula convencional y entonces cuando se le presenta una célula como la que se les está presentando, asimila de que es una célula de pescado porque ella interpreta la morfología de la célula como si fuera un pescado. Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta de que los diferentes tipos de células van a tener diferente morfología. Y no quiere decir con esto de que los pescados van a tener células en forma de pescado, sino que van a tener sus propias variantes. Entonces, la biología no se limita a ciertas áreas, sino que también podemos observar de que la biología participa o es fundamental en investigaciones de las siguientes áreas. La biología ayuda a el estudio de la medicina, la veterinaria, agricultura, ganadería, avicultura, piscicultura, apicultura, entre otras ciencias. Estas otras ciencias utilizan como plataforma, como trampolín, los conocimientos, los fundamentos de la biología. Y de esa cuenta entonces las aportaciones de esas investigaciones biológicas vienen entonces a jugar un rol interdisciplinario que actualmente, ¿verdad?, buscan la solución mundial ante problemas como la pérdida de la biodiversidad. Entonces tenemos que tener en cuenta de que la biología apoya a diferentes ramas, diferentes ciencias. Las especialidades de la biología ya hemos probablemente trabajado en cursos previos cada una de estas especialidades, donde podemos ver que las especialidades son ramas en sí de la biología. Por ejemplo, ¿qué es la micología? Bueno, la micología, como podemos observar, nos hace referencia al estudio de los diferentes hongos que podemos encontrar. ¿Cómo así? Desde los hongos conocidos como champiñones que podemos encontrar en las pizzas hasta los hongos que afectan la piel de diferentes organismos. Luego podemos mencionar también la anatomía, que es esa ciencia que se encarga del estudio de las estructuras de los diferentes órganos que conforman un sistema para luego ser parte de un aparato y por supuesto ser posteriormente un organismo complejo. Pero la biología no se queda ahí. También tiene una rama que se conoce con el nombre de embriología y que su nombre nos introduce a su campo de estudio, que es entonces el estudio de un nuevo organismo desde el momento de su concepción hasta el punto de su alumbramiento. De allí podemos mencionar que la zoología, por obvias razones, nos hace referencia al estudio del comportamiento animal, de la vida animal. De esa cuenta podemos mencionar que la zoología, por sus primeras letras que conforman la palabra, ya podemos entender entonces de zoológico.
zoología, estudio de los animales. Y así podemos ir mencionando cada una de estas áreas con sus respectivos campos de estudio, como por ejemplo la bacteriología, que se encarga, como bien se entiende, sobre el estudio de la vida de las bacterias. Por supuesto, vamos a encontrar también a la ecología, que se va a encargar del estudio de la interrelación de todos los seres vivos con el medio ambiente. Luego, la patología, que va a ser la rama que estudia las enfermedades que afectan a los seres vivos. También vamos a encontrar que la ingeniería genética, una rama muy reciente, es entonces la encargada del estudio de organismos y productos transgénicos. Por ejemplo, el maíz mejorado, entre otros productos. Entre comillas, mejorado, porque realmente no se conoce todavía a ciencia cierta los efectos que estos productos van a tener en los seres que consumen o consumimos dichos productos. Luego también vamos a encontrar, ¿verdad?, de que la biología pues también tiene una rama que se le conoce como evolución y que va a ser la encargada de poder entonces estudiar el origen y los cambios de las diferentes especies. También la biología se apoya en otra rama que se conoce como histología, que es esa rama que se encarga del estudio de los diferentes tejidos conformados por células especializadas. Tejidos como por ejemplo el tejido nervioso, el tejido conectivo, entre otros. También encontramos la paleontología, que se encarga del estudio de todos aquellos restos fósiles de las diferentes especies que habitaron en el planeta. También tenemos la ficología, que se encarga del estudio de las algas. La genética, de los variantes, de las variaciones de una generación hacia otra, de esos genes que se heredan, que esos genes que se convierten en recesivos o que vienen a expresarse en los diferentes organismos. La protozoología pues, se encarga de los protozoarios. La taxonomía es esa ciencia que se ha dado a la tarea de poder clasificar los diferentes seres vivos en ramas o taxones que los van a agrupar en características comunes, por ejemplo, los vertebrados o invertebrados. La fisiología, como indica acá, la fisiología es esa ciencia que se encarga de buscar, de dilucir los diferentes mecanismos que hacen que una estructura funcione. Entonces la fisiología se encarga de la función de las células, de los tejidos, de los órganos, los aparatos, etcétera, de un organismo vivo. Por supuesto, también vamos a hacer mención de que una de las ramas importantes de la biología es la botánica, que es esa especialización que se encarga del estudio de las plantas. Y en este esquema concluimos diciendo o terminamos mencionando a la etología, que va a ser esa ciencia que se encarga del estudio del carácter y el comportamiento de los seres vivos. En esta gráfica hacen falta muchas otras ciencias que son rama o especialidad de la biología, partiendo desde el fundamento de que la biología se encarga del estudio de los seres vivos. Otras ramas o especialidades, por mencionarles, sería la entomología, que se encarga del estudio de los insectos, incluso la astrobiología, que era
parte de la introducción a esta reunión, que va a ser esa ciencia que se va a encargar de buscar vida fuera del planeta. Esa vida que sin duda rebosa en todo el universo, pero que en la actualidad aún no hemos logrado contactar. Entonces, existen más especialidades de la biología que por obvias razones y por cuestión de tiempo no podemos en este momento mencionar. Luego entonces nos corresponde tratar lo siguiente: el campo de acción de la biología y hacer mención de sus principales divisiones. La biología entonces tiene su participación, su campo de acción, entre muchos otros, por ejemplo, en brindar las normas de higiene y las precauciones necesarias en los procesos de fabricación o elaboración de medicamentos. De esa cuenta nosotros habremos escuchado la famosa vacuna o tan esperada vacuna contra el COVID-19. Pero nos preguntamos, ¿por qué se tardan tanto? ¿Por qué hay que aprobar una fase 1, una fase 2, etcétera, para poder entonces autorizar una vacuna? Lo que sucede es que se deben de tener en cuenta muchas normas y precauciones para poder autorizar una vacuna. Y estas normas han sido extraídas del conocimiento de los procesos biológicos, tanto a nivel microscópico como macroscópico. Y entonces esos productos farmacéuticos tienen que cumplir con esas normas que se brindan a través de los diferentes campos de estudio de la biología. Y se hace con el fin de evitar cualquier contaminación que provoque pérdidas de vidas y, por supuesto, pérdidas económicas, que es lo que, entre comillas, mueve al mundo. De manera entonces de que vamos a hacer mención de la biología molecular. La biología molecular surge o nace cuando se descubre la estructura del ADN. Entonces vemos de que la biología molecular es una rama, una especialización, entre comillas, reciente, y que surge entonces con un encargo, y su encargo es el estudio de la composición química de los diferentes seres vivos hasta el punto molecular. Y esto como parte de acción de la biología. Y vemos que luego aparece un término que ya nos es más familiar, que es la ingeniería genética. Y que esta ciencia se encarga entonces, vean ustedes, entre comillas, de la construcción y reconstrucción de los genes. De ahí aparecen ya términos como tecnología de ADN recombinante. Entonces vemos acá una imagen de una molécula de ADN, una imagen computarizada de esta molécula. Pero, ¿cómo o en qué momento fue descubierto el ADN? ¿Por quiénes fue descubierto el ADN? Al leer un poco de historia, nos damos cuenta de que el crédito fue atribuido a los científicos James Watson y Francis Crick. Estos científicos expusieron, ellos sacaron a la luz
sus conclusiones matemáticas, sus modelos, que ellos decían de que el ADN pues, tenía la clásica forma helicoidal. Pero en el lado derecho tenemos una imagen de Rosalind Franklin, pero ella en sus estudios fotografió lo que estamos enmarcando ahora, una molécula de ADN. Mientras que los científicos se basaban en un modelo, fue Rosalind Franklin la que realmente fotografió ese modelo de una célula, o mejor dicho, esa molécula de ADN, y entonces ella comparte su información. Según la historia, los científicos James y Francis obtienen esa información y la información de Rosalind Franklin les sirve a ellos como apoyo para presentar su propuesta. Y de esa manera ellos ganan el premio Nobel. Y la historia dice entonces de que fue Rosalind Franklin la que en realidad descubre la estructura del ADN, esa estructura helicoidal que hoy por hoy nos es bastante familiar, pero en aquel entonces era algo totalmente nuevo. Entre los campos de acción de la biología ya hemos mencionado la biología molecular, que da origen entonces a la ingeniería genética y que todo esto es resultado del descubrimiento de las moléculas de ADN. Pero el campo de acción de la biología no se queda solamente enmarcado en ese lugar. También vemos de que la biología influye mucho en la agricultura y por supuesto en la ganadería. Un campo de acción de la biología se le conoce, o una rama, es la biotecnología. Y entonces, ¿qué es la biotecnología? Pues la biotecnología se encarga, vean ustedes, de mejorar, entre comillas, las características de diferentes seres vivos. Y entonces dan como resultado individuos que se conocen como transgénicos. Por ejemplo, acá en la imagen podemos observar de que se nos representa el resultado de la inyección de algún elemento a un tomate. ¿Sí? De esa cuenta entonces, entre comillas, se mejoran los productos, pero como mencionábamos anteriormente, no se tiene claro, totalmente claro, la consecuencia de esta intervención. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito entonces de la biotecnología? Dice acá, ¿verdad? Crear mayor resistencia a los frutos, al clima, ¿sí? Hacerlos inmunes ante ciertas plagas, ¿sí? Como por ejemplo algunos virus o incluso insectos. Y eso es lo que busca entonces la biotecnología. Cuando mencionamos acá de que sean más resistentes al clima, podemos mencionar de que hace algunos años los países nórdicos intentaban cultivar tomate, pero debido a las condiciones climáticas, la planta de tomate se les moría. De manera que ellos usaron la biotecnología y introducieron al genoma del tomate genes del salmón, una especie que sobrevive en temperaturas extremas y que posteriormente ellos obtuvieron el éxito, ya que al introducir este gen en el tomate, ya la planta de tomate ya no muere en ese clima tan extremo. Posteriormente hacen los respectivos estudios y demuestran entonces de que la biotecnología puede mejorar las diferentes especies, ¿verdad? Entre comillas, mejorar. De hecho, nosotros sin querer
hemos sido consumidores, digo sin querer porque la mayoría de nosotros no nos preguntan, hemos sido consumidores de algún tipo de alimento transgénico. El año anterior escuchaba un programa de radio en el cual el ministro de Agricultura del país mencionaba que iba a repartir semillas de maíz, entre comillas, mejorado a los diferentes lugares del país para poder entonces tener una cosecha con un maíz mejorado y poder entonces así ayudar a la población en medio de esta pandemia. De manera que si en algún momento nosotros hemos degustado de alguna tortilla recién salida del comal, probablemente ya hemos ingerido alimentos transgénicos. Luego, entre otro de los campos de acción de la biología, podemos mencionar, por supuesto, la medicina. La medicina se fundamenta en el estudio o en los resultados de los diferentes campos de la biología. Por ejemplo, el proyecto del genoma humano. Este proyecto, ¿verdad?, es parte del estudio de la biotecnología y que entonces nos da como resultado este proyecto que se pueden obtener, véanlo, hormonas como la insulina y la del crecimiento. Se pueden obtener estas hormonas a través de un mapeo, a través de una síntesis de manera totalmente de un proceso de fábrica, ¿sí? Se puede fabricar, era la palabra, se pueden fabricar hormonas como resultado del estudio del genoma humano, rama o área de la biotecnología, y esas hormonas entonces pueden ser la de la insulina o la del crecimiento, entre otras. Incluso el famoso jugador del Barcelona, pues él en algún momento hace uso de estas hormonas del crecimiento, debido a que no daba la talla correspondiente a su edad y sexo. Entonces, el genoma humano también sirve para poder entonces formular vacunas, antibióticos, anticoagulantes, entre otros elementos de la medicina, ¿sí? Fármacos. Y entonces todo esto para combatir las diferentes enfermedades. El campo de la biología también se extiende hacia la preservación del medio ambiente. La biotecnología moderna se utiliza entonces para poder comprender el efecto que tiene la acción humana. Por ejemplo, el efecto de los derrames de petróleo, ¿sí? Y entonces se buscan los mecanismos para poder ayudar a los diferentes ecosistemas que en algún momento nosotros como especie humana los hemos convertido en basureros, ¿sí? Y entonces se lucha por encontrar mecanismos que ayuden a la recuperación de esos ecosistemas. Y me llama la atención lo siguiente, que se busca la utilización de microorganismos transgénicos para poder entonces combatir los procesos de contaminación. Hace unos años tuve la oportunidad de participar en un congreso de la CONCYT y habían unos científicos que exponían que se trabaja en la biotecnología con la modificación a nivel molecular de algunas bacterias y que entonces al modificar esas bacterias se lanzaban sobre ciertos desechos y esas bacterias venían y descomponían los desechos
y entonces contribuían en cierta manera a la limpieza del lugar de una manera natural. Entonces me pareció sumamente interesante ese dato y que sin duda alguna esos estudios, esas investigaciones han seguido avanzando y que pronto veremos entonces productos innovadores basados en la investigación biológica de los diferentes seres vivos. Por supuesto, ya habíamos mencionado el genoma humano, ¿sí? Este avance se obtiene alrededor del año 2001, ya casi 20 años, y que el genoma humano no es más que el mapeo de cada uno de los genes que conforman el ADN de la especie. Genes, por ejemplo, que van a determinar el color de ojos de una persona, entre otros. Entonces, ese mapeo, esa secuenciación se termina alrededor del año 2001, hace ya 2 décadas. Pero entonces, como decíamos anteriormente, el genoma humano va a ser entonces, es el mapa de información genética de una especie, de un organismo, que van a determinar entonces sus características físicas, su funcionamiento, su resistencia ante enfermedades, ¿sí? Y entonces van a permitir, el estudio del genoma humano va a permitir desarrollar medicamentos, tratamientos para combatir enfermedades comunes, incluso enfermedades hereditarias, como cuáles, la diabetes, entre otras. Entonces, el desarrollo de la biología da como resultado el genoma humano, ese mapeo, esa secuencia que nosotros vamos a tener como especie. De manera que en este momento compartimos algo muy interesante y es el siguiente verso de la Biblia, que dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Interesante en los siguientes aspectos. Primero, nos hace mención de que hay un libro. Ese libro lo podríamos interpretar como el libro de la genética, ¿sí? El libro de la genética de Dios. Porque dice, y en tu libro estaban escritas, vean ustedes, escritura, genes, escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. ¿Desde dónde? Desde el embrión. Y luego dice, sin faltar una de ellas. Entonces vemos de que en las Sagradas Escrituras nos hablan de la biología. En este caso, si yo les preguntara qué ramas podemos descubrir en el texto que estamos leyendo, qué ramas de la biología podemos descubrir, bueno, vamos a descubrir de que se habla de embriología, se habla de genética, ¿sí? Este texto, si alguno de ustedes tiene curiosidad, lo vamos a encontrar en Salmo 139, verso 16. ¿Qué interacción va a tener la biología con otras disciplinas? Al ser la biología una ciencia fundamental, esa ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos, entonces va a implicar, va a tener relación con otras ciencias, por ejemplo, con la ética, ¿sí? De hecho, se tiene ciertas restricciones en ramas de la biotecnología, como por ejemplo restricciones en la clonación de seres humanos, debido a factores y elementos de la ética, a esos valores que nos cuestionan
¿Será que es ético clonar a otro ser humano? Luego vemos entonces de que existe relación con muchas otras más ciencias. Las ciencias de la salud, por ejemplo, ya que la biología pues nos da parámetros para prevenir y para tratar problemas de salud. La entomología va a estudiar las costumbres, tradiciones de los pueblos, cómo esas costumbres han afectado a esos seres vivos. La antropología, el estudio del ser humano, la lógica, que nos va a servir como fundamento para razonamiento científico. Por supuesto, la sociología, las matemáticas, todas estas otras ciencias tienen una interacción con la biología. Y por supuesto, la química, que nos va a dar entonces esos parámetros, esos cambios que se llevan a cabo en las reacciones de la materia viva. Por supuesto, también la física, que va a ser esa relación entre la materia y la energía. Entonces, la biología no es una ciencia que trabaje aislada. La biología, por el contrario, se apoya en diferentes ciencias para poder entonces seguir avanzando. Veamos entonces qué son o qué características se necesita para poder nombrar un campo como ciencia, ¿sí? Primero, la ciencia tiene que ser sistemática. ¿Por qué sistemática? Porque debe de tener parámetros claramente establecidos que tienen un orden, que tienen etapas, que son progresivas y que por supuesto van a ser parte del método científico. Tiene que ser todo entonces sistemático. No se puede hablar de ciencia si no hay un orden. Luego, otra de las características de la ciencia es que la ciencia es metódica. Y entonces hablamos de que la metodología no es más que los procedimientos que se realizan para cumplir un objetivo. De esa cuenta, entonces, la ciencia dice que respeta y aplica ordenadamente los pasos del método científico. ¿Verdad? ¿Con qué propósito? ¿Sí? Con el propósito de ser catalogado entonces ese conocimiento como verificable. Luego, la ciencia tiene que ser objetiva, de manera que trata de expresar por medio de esquemas mentales los diferentes procesos que podemos observar en el mundo cotidiano y que eso nos impulsa a encontrar la verdad, esa verdad que va a describir los hechos, ¿sí?, que podemos observar, esos hechos que fueron producto de algún otro fenómeno que nos va a permitir comprender mejor el porqué de las cosas. Entonces, las características de la ciencia son sistemática, metódica, objetiva y, por supuesto, tiene que ser racional. ¿Por qué racional? Porque en este punto vamos a mencionar de que la lógica es fundamental en el desarrollo de la ciencia. ¿Por qué? Porque las deducciones se establecen las relaciones existentes entre los hechos y los datos adquiridos. ¿Cómo así? Debido a la experimentación, debido al estudio de una ciencia, vamos a encontrar datos que me tienen que confirmar los fenómenos que estamos observando. Entonces, aparte de racional, la ciencia tiene que ser verificable. ¿Qué quiere decir esto? De que
Los científicos en cualquier parte del planeta pueden ellos verificar el conocimiento independientemente del lugar donde se encuentre. Por ejemplo, la famosa ley de la gravedad se aplica acá en Ciudad de Guatemala y se debe de aplicar en Australia. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene que ser verificable. Dice, en cualquier parte del mundo se tiene que verificar el conocimiento. Y por supuesto la ciencia es modificable. ¿Sí? ¿Por qué? Hace unos años en las aulas universitarias se transmitía el siguiente conocimiento. Las neuronas no se pueden dividir, no se reproducen. Ese era el conocimiento que se transmitía. Hoy por hoy sabemos de que las neuronas sí se pueden reproducir, se pueden regenerar. La diferencia con las otras células es de que el proceso neuronal es muy lento, pero esto me indica de que la ciencia puede ser modificada. Basado en las características que hemos mencionado, entonces el científico sabe, ¿sí?, que los conceptos y las diferentes teorías pueden cambiar a través del tiempo y que por tal razón, entonces, la ciencia va a tener su avance y que van a surgir conocimientos y aparatos modernos. Entonces, esto nos implica que debemos de tener en cuenta de que en algún momento algún conocimiento puede llegar a ser descartado, incluso sustituido por conceptos nuevos. La ciencia es modificable, recuérdese de eso. ¿Cuál es uno de los propósitos de la ciencia? Dice que la ciencia pues se encarga, se dio a la tarea de encontrar la verdad. Esa es la parte fundamental, la verdad del por qué suceden las cosas, por qué pasan, qué las origina. Y entonces, al revisar, nos damos cuenta de que las características mencionadas son parte del famoso método científico y que ese proceso, entonces, debe de ser aplicado, o esa metodología debe ser aplicada a cualquier investigación de carácter científico. Entonces, ¿qué características van a describir al método científico? En este caso, aplicado, vea bien, aplicado a la biología. Primero, que el método científico dice que es una sola serie de pasos, pero que tiene variantes, ¿sí? Y que esas variantes pues se van a acoplar a las diferentes ciencias. Entonces, el método científico va a ser ese camino que nos orienta, que nos indica la dirección que debe de tomar la investigación que se va a realizar. El método científico entonces va a tener una subdivisión, entre comillas, el método científico experimental, y que este método o esta variante es aquella donde vamos a encontrar variables o modificaciones que van a influenciar en los factores de nuestra investigación y que esas variantes van a tener el propósito de conocer la acción sobre el objeto de estudio con el fin de aplicarse a la experimentación de laboratorio o la experimentación de campo.
El método científico experimental entonces va a tener los siguientes pasos. Hago la observación. Estamos hablando del método científico experimental. ¿Qué quiere decir esto? De que esta es una variante del método científico, ya que en algún momento podemos encontrar otros pasos, podemos encontrar secuencias distintas y vamos a decir, es que nos dijeron en el curso que estos eran los pasos. Y entonces vamos a hacer referencia de que es el método científico experimental. ¿Cuáles pasos vamos a encontrar acá? El planteamiento del problema, ¿sí? Luego, la estructuración del marco teórico. Luego, el planteamiento de la hipótesis. Posteriormente, la comprobación de la hipótesis. En esta comprobación de la hipótesis podemos nosotros encontrar en algún otro tipo de bibliografía o de información de que la comprobación de la hipótesis es la fase de experimentación. ¿Sí? Entonces vamos notando esas diferencias. Por supuesto, vamos a tener entonces el análisis y la síntesis de esa información, así como su confrontación. De manera que el planteamiento del problema va a ser fundamental para poder seguir los pasos del método científico, ya que el planteamiento del problema nos sirve como plataforma para poder empezar. Vean ustedes, el planteamiento del problema es esa plataforma que nos ayuda a formular de manera correcta y clara, incluso dice acá con mayor precisión, la famosa pregunta, la interrogante, que nos va entonces a trazar el camino en nuestra investigación. Entonces, a lo que se refiere a la búsqueda de información y estructura del marco teórico, no es más que a buscar la información bibliográfica que vamos a utilizar para sustentar entonces nuestra investigación, ya que en la actualidad la ciencia ha abarcado diferentes ámbitos y que ya entonces hay precedentes que nos van a servir como fundamento, como esos conocimientos previos que se van a relacionar directamente con el problema que nosotros estamos investigando. Y entonces, basados en ese marco teórico, nosotros proyectamos nuestra investigación hacia nuestras metas. Entonces es importante tener en cuenta que tenemos que hacer una buena estructuración del marco teórico para poder entonces sustentar nuestra investigación y apoyarnos sobre ese conocimiento. Planteamiento de una hipótesis. Dice, a partir del marco teórico se debe de plantear una hipótesis, es decir, una respuesta, vean ustedes, tentativa y comprobable que nos resuelva el problema planteado. Entonces, el planteamiento de la hipótesis es un paso muy importante para nuestra investigación, ya que con la hipótesis intentamos predecir algunos resultados. Y entonces, ya sea que esos resultados que nosotros nos atrevimos a predecir sean correctos o simplemente nuestras predicciones no hayan sido correctas. Y que al no ser correctas, entonces se debe de elaborar, se debe de replantear una nueva, según fuera el caso. Entonces, la comprobación de la hipótesis. En este paso nosotros estamos acostumbrados a escuchar que es la etapa de la experimentación.
el autor que nosotros estamos utilizando le llama comprobación de la hipótesis, que se trata entonces, dice acá, miren, de repetir varias veces bajo las mismas condiciones, circunstancias, ¿verdad? Y siempre se deben de obtener los mismos resultados. Entonces, en este caso se va a confirmar la veracidad de la hipótesis. Pero noten ustedes que esto que hemos subrayado no es más que describir un experimento, ¿sí? Porque en el experimento se va a realizar varias veces, se va a buscar tener las mismas circunstancias para ver si los resultados resultan ser los mismos. Entonces, dice acá, de no ser así, esta comprobación rechaza y da entonces la pauta para formular una nueva hipótesis. Y esto pues obviamente es a través de la fase de experimentación, ¿sí? Porque los experimentos o nos apoyan o rechazan la hipótesis previamente planteada. De manera entonces que luego seguimos a la siguiente etapa del método científico experimental, que implica ya el análisis, la síntesis y la confrontación de los resultados, ¿sí? Donde vamos a decir de que ese análisis es el razonamiento, que consiste en descubrir elementos racionales, vean ustedes, racionales, implícitos en los contenidos intelectuales. Esto es, dice, a partir de lo conocido, por medio de ese razonamiento, entonces se descubre, o la mente, dice, descubre lo desconocido. Por supuesto, lo conocido, el marco teórico que nosotros utilizamos, que nos sirve como plataforma para entonces deducir racionalmente lo desconocido y generar conocimiento nuevo. Entonces, el análisis puede ser, dice, la parte intelectual más importante para el descubrimiento de conocimiento nuevo. ¿Conocimiento de qué? De los elementos, de los factores, de las relaciones que producen o generan un fenómeno, que revelan la importancia y la utilidad con respecto a otros fenómenos implicados en la investigación. Entonces, hemos mencionado que la síntesis es el proceso intelectual por el cual se da o se unifica los datos que en nuestra fase de comprobación están dispersos, los unifica esa síntesis. Por medio de la síntesis entonces se va a estructurar los datos, los elementos que surgen de la investigación o del trabajo científico. Algo muy importante es que no tenemos que descuidarnos en lo siguiente, que muchas veces se confunde la síntesis con un resumen y eso es totalmente incorrecto, porque la síntesis va más allá, ya que la síntesis implica una operación mucho más compleja, donde el raciocinio es quien va a predominar. Quiere decir, se tiene que tener en cuenta la razón del por qué para poder entonces elaborar una síntesis. Y por último, en las etapas del método científico experimental vamos a encontrar lo que es la confrontación de los resultados, la confrontación de esa interpretación de cada uno de los fenómenos, de cada uno de los datos que obtuvimos. Y entonces esa confrontación dice que es una comparación o verificación experimental que
va a confirmar o va a rechazar el razonamiento científico. Habiendo pasado este filtro, entonces ya el conocimiento generado a través de esa investigación puede pasar a las etapas que vamos a encontrar en alguna otra información que nos hable del método científico, en esas etapas de publicación de ese conocimiento, ¿sí? De promoción de ese conocimiento, para luego entonces poder establecer los fundamentos para poder formular teorías, para poder formular y presentar leyes, que es lo que busca el método científico en las ciencias. Entonces acá tenemos, en resumen, ¿verdad?, lo que implican estas etapas: la etapa del planteamiento del problema, la búsqueda de información o estructura del marco teórico, planteamiento de una hipótesis, la comprobación de la hipótesis, el análisis, síntesis y confrontación de dicha investigación. Y acá lo tenemos, pues el planteamiento pues surge de la observación. La observación obviamente es un proceso empírico, pero ¿la observación de qué? De un problema. ¿Sí? De ahí surge entonces el planteamiento del problema. Luego entonces vamos a verle que la búsqueda de información pues es la recopilación de información que nosotros poseemos sobre dicho fenómeno, que nosotros ya denominamos en este momento problema. Luego, en el planteamiento de la hipótesis, dice que ya se va a hacer uso de ese razonamiento lógico como posible respuesta que vamos a comprobar y que va a dar solución al problema. Posteriormente, entonces, la comprobación de la hipótesis es acá la fase experimental de nuestra investigación y que nos va entonces a apoyar o nos va a rechazar la hipótesis previamente planteada. Y como mencionábamos, ya entonces en la fase de análisis, síntesis y confrontación, dice que se van a analizar esas observaciones, esos experimentos, bajo el lente del raciocinio lógico y de toda esa información. Entonces, el análisis va a ser esa parte intelectual importante a través de la síntesis que unifica todos los datos obtenidos y los enfoca en un canal para posteriormente confrontar ese nuevo conocimiento, esos datos, y entonces confirmar o rechazar basados en el razonamiento científico lo que nosotros hemos propuesto. De manera que este ha sido el tema de hoy. Quedamos despedidos de nuestra reunión agradeciendo la comprensión que hemos tenido con las dificultades técnicas que se han tenido la semana anterior. De manera que vamos a dejar algunas actividades planificadas en el Classroom en los próximos días. Quedamos de esta manera despedidos. Ha sido para mí un gusto poder haber compartido con ustedes el tema de introducción a la biología. Ese tema que nos va a ayudar a partir hacia el extenso mundo de la biología. Entonces, quedamos despedidos en esta ocasión. Por cualquier duda, ya fue habilitado el canal de Telegram y estamos entonces también en los respectivos canales de Classroom. Ha sido un gusto. Hasta una próxima ocasión. Cualquier información será trasladada a través de Classroom o a través de Telegram. Ha sido un gusto. Dios les bendiga y será hasta la próxima semana. Hasta luego. Bendiciones.